El día de hoy vamos a hablar acerca de la evidencia empírica de la curva de Phillips en Alemania. Entre los contenidos que se abordarán está la explicación teórica de la curva de Phillips y la relación que existe en Alemania, análisis del desempleo en Alemania, exposición de estudios empíricos, conclusiones y recomendaciones de política económica para Alemania. ¿Qué es la curva de Phillips? La curva de Phillips es una representación gráfica que muestra la relación negativa entre el desempleo y la inflación, como podemos observar. En el primer estudio titulado "El desempleo reduce un aumento de la inflación", encontraron gráfica y econométricamente que había una relación leve pero negativa en Alemania, por lo que comprobaron que se cumplía la teoría. En el segundo estudio titulado "Estimación de la curva de Phillips en la Unión Europea", el autor se preguntó si existía una relación negativa entre el desempleo y la inflación y mediante su estudio econométrico encontró un valor negativo de menos 0.97, lo que corroboró que la ley se cumplía. Sin embargo, añadió que el desempleo no es la única variable que podría influir en los niveles de inflación. Centrándonos al estudio del desempleo en Alemania, partamos de qué es el desempleo. El desempleo se da cuando la oferta de trabajadores es mayor a la demanda planteada por las empresas ante un mercado laboral. La tasa de desempleo nos ayuda a determinar cómo se encuentra económicamente un país, dado que cuando la tasa de desempleo es elevada, podemos decir que ese país está pasando por problemas económicos. Cuando es baja, podemos decir que el país se encuentra estable o tiene una buena economía. Aunque en su totalidad esta tasa no determina por completo la economía de los países. Como podemos observar en la gráfica, nos indica el porcentaje de la tasa de desempleo en Alemania total y de hombres y mujeres. Desde el 2004 vemos que tiene una pendiente negativa. ¿A qué se debe esta pendiente negativa? Esto se debe a que Alemania plantea un proyecto llamado Kurzarbeit, el cual nos dice que es una ayuda de sustitución de salarios de carácter temporal, donde el Estado asume parte del salario para que ante una caída de la producción el empleador pueda reducir la jornada laboral de sus empleados sin que se pierda puestos de trabajo. La curva de Phillips, estudiada en su aspecto más puro, es decir, analizando empíricamente la evolución de las variables inflación y desempleo, muestra que la relación inversa entre inflación y desempleo no existe en el caso de Alemania. Cuando la curva de Phillips es estudiada bajo un parámetro más complejo, que toma en cuenta otras variables que pueden afectar a los resultados, tales como políticas económicas o políticas sociales, para el caso del desempleo, crea un panorama distinto, tal como lo demuestran las investigaciones con modelos econométricos, las cuales concluyen que la relación entre inflación y desempleo es inversa en Alemania. La evolución del estudio de la ciencia económica puede actualizar conceptos anticuados y llevarlos a un nuevo entendimiento bajo métodos más actuales, tal como sucedió en este caso de estudio. Si bien en el pasado el análisis de la apreciación de Phillips se limitaba a relacionar dos variables, ahora se aborda de una forma nueva que responde a los cambios de la compleja economía actual. Por tal razón, debe abordarse cualquier tema de esta rama científica, considerando la incidencia de las políticas, el comportamiento humano y su respuesta ante la entropía de las decisiones económicas de un mundo globalizado. Conclusiones y recomendaciones de política para Alemania. Considerar el alto grado de protección de empleo. No sobrevalorar las diferentes variables que pueden influir en la economía alemana. Invertir en tecnología para tener aún más productividad laboral y económica. La teoría relacionada con la curva de Phillips se cumple en estudios econométricos, dado que no se toma variedad de variables que pueden influir en la inflación. Sin embargo, existen factores, además del desempleo, que pueden generar variaciones en la inflación. La curva de Phillips responde a un concepto limitado y anticuado, en donde únicamente existe la relación de dos variables. En un mundo globalizado, se aborda ilimitadamente los factores influyentes en la inflación y el desempleo.